Buenos días, mi gente. Sí. El mismo Moreno de siempre. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana. Mayormente yo me voy a concentrar en los llamados líderes de la oposición. Yo no sé si en República Dominicana hay un líder de la oposición, hay líderes de la oposición o hay una que otras personas los cuales son considerados o se consideran a sí mismos como líder de la oposición. Claro, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández, y por qué no, hablemos un poquito de Guillermo Moreno, quienes se consideran, cada uno de ellos, como líderes en la oposición, lo cual es diferente al líder de la oposición. Claro, yo tengo una idea diferente. Yo soy lo que creo que quien se considera realmente como líder de la oposición tiene que llenar ciertos requisitos. Desde mi punto de vista, para mí, líder de la oposición es un individuo que partiendo de los resultados, la consistencia en las denuncias y, ¿por qué no?, la veracidad en la prueba, pero sobre todo en la capacidad de mover la opinión pública, es lo que algunos pueden ser considerados como un líder de la oposición. Claro, hay 5 características de las cuales yo creo que son sumamente importantes para que cualquier individuo, cualquier político pueda ser considerado como el líder de la oposición. Desde mi punto de vista, una de las primeras características que mucha gente cuestiona y que muchas veces nosotros decimos que el líder de la oposición es aquel político que es el líder de la mayor organización política. Es el caso específico, por ejemplo, en este momento de Luis Abinader. Mucha gente dice que Luis Abinader es el líder de la oposición porque él es el líder o candidato a la presidencia del partido de la oposición más grande, como lo es el Partido Revolucionario Moderno. Yo me hago la pregunta. Si ustedes quieren, simplemente cuando ustedes hagan su comentario, déjenme saber si eso es verdad o eso es mentira. El hecho de que tú seas el líder de un partido de la oposición, el cual es el partido más grande en la oposición, eso te hace automáticamente el líder de la oposición. Yo considero que no, pero como dicen algunos, vamos a ver lo que pasa ahí. Otra de las cosas que yo creo también, que cuando tú eres parte, cuando tú eres dirigente político, cuando tú eres militante del mayor partido de la oposición, muchas veces nosotros consideramos que tú eres líder de la oposición, como el caso, por ejemplo, de la figura de Farideh Raful, pero también de la figura de Guido Gómez Mazara, político que si tú haces un análisis de su comportamiento en contra del gobierno de Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, nosotros podemos considerar esos líderes como parte del liderazgo de la oposición. En pocas palabras, señores, si tú eres parte del partido de la oposición mayoritario, eso te hace automáticamente el líder de la oposición. Déjenmelo saber en su comentario. Para mí la característica número 2 para ser considerado como un líder de la oposición, independientemente de si tú eres parte de una organización política o social, si tú eres un líder político, si tú eres un periodista y si tú eres un líder religioso, quienes denuncian, condenan públicamente y movilizan protestas en contra de las acciones del gobierno que afectan negativamente a la población. Como ve, es un tipo de liderazgo diferente. Uno es político, pero el otro es social, pero también es religioso, porque cuando se habla de liderazgo de la oposición, el partidarismo político, la lucha social, los movimientos sociales tienden a formar un tipo de oposición diferente. Claro, para ese caso nosotros tenemos que tener como ejemplo a la Marcha Verde en contra de la corrupción del presidente Danilo Medina. También nosotros tenemos que mencionar cuando hablamos de periodistas quienes muestran un liderazgo en la oposición, como el caso de Uchi Lora, Altagracia Salazar, Marino Zapete y otros periodistas, los cuales fueron notables en su lucha contra los sobornos de Odebrecht, pero sobre todo sobre ese robo que se llamó los terrenos de Bahía de las Águilas.
Pero también tenemos que mencionar a alguien que puede ser considerado un líder de la oposición, como el caso del sacerdote Rogelio de la Cruz y su lucha en contra de Loma Miranda. Como ve, cuando se habla de un liderazgo de la oposición, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando definimos qué es oposición en República Dominicana. Una de las terceras características para ser considerado como líder de la oposición es lo que algunos llaman la consistencia. Cuando se habla de cualquier tipo de política del gobierno que afecta negativamente los intereses de todos los dominicanos. Hay líderes en la oposición que toda su vida política en República Dominicana siempre han sido consistentes en su lucha en contra de aquellos actos negativos que afectan de una forma u otra al pueblo dominicano, partiendo de las iniciativas y de la política del gobierno. En ese caso yo tengo que mencionar la figura de Guillermo Moreno de Avanza País, pero también yo tengo que mencionar a ese eterno líder de la oposición que se llama Narciso Isa Conde. Mucha gente dice que son líderes que toda su vida se van a pasar en la oposición. Ahora, ¿esas personas pueden ser consideradas el líder de la oposición o son simplemente líderes que están en la oposición, o son, como dicen algunos, políticos dominicanos que hacen algún tipo de denuncia en contra del gobierno que esté? No importa el gobierno que sea. Déjenme su comentario y desde su punto de vista, ¿quién ustedes creen que esa figura política, ese periodista y por qué no ese aspirante a la presidencia, quien realmente ustedes consideran que es un líder de la oposición, partiendo de esa consistencia y de esa capacidad de movilización que tiene al momento de enfrentar los efectos negativos de cualquier tipo de política, de cualquier gobierno, ya sea del PLD, del PRD o del futuro gobierno del PRM? Una de las cuartas características a entender es que hay muchas personas que por costumbre, como nunca han estado en el poder, nosotros decimos que son líderes de la oposición. Pero no, esa gente nunca han sido líderes de la oposición. Esa gente nunca han estado en el gobierno. Y dentro de esa característica, ustedes pueden mencionar cualquier líder de organización pequeña que nunca, como dicen algunos, han probado las mieles del poder. Y porque estamos en la oposición, nosotros decimos que son parte del liderazgo de la oposición. Vuelvo y repito, una cosa es estar en la oposición y otra cosa es ser un líder en la oposición. Una de las quintas características a considerar: ese tipo de político que el pueblo de una manera entusiasta considera que ese líder es quien realmente está haciendo lo que algunos llaman una oposición efectiva, partiendo de la gravedad de las denuncias, de las pruebas y su consistencia en su lucha en contra de cualquier tipo de política que afecta negativamente a la población. Alguien que realmente está haciendo, según el sentimiento nacional y según esa visión que tiene el pueblo dominicano de que este candidato, de que este político, de que este activista social es realmente el líder de la oposición. Claro, en este momento, partiendo de lo que dicen muchas personas que siguen la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, es que en este momento el único político que realmente está mostrando un deseo real de hacer oposición al gobierno de Danilo Medina es la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Otro puede mencionar la figura de Guillermo Moreno y otros quizás digan que Luis Abinader. Pero partiendo de las 5 características que yo le mencioné a ustedes, ¿quién realmente usted considera? Primero, que pueden ser considerados como líderes en la oposición. Pero también, ¿quién ustedes consideran que entre todos esos líderes en la oposición es el líder de la oposición? Son dos términos diferentes.
Mucha gente me dirá que Ramfi Domínguez Trujillo es el líder en la oposición, quien realmente refleja lo que el pueblo desea con respecto a la política que está afectando a la población en este momento. Y Ramfi Domínguez Trujillo, a través de sus denuncias, a través de su tipo de propuesta política, pero también, como algunos dicen, utilizando las pruebas que le está ofreciendo, puede ser considerado como el líder de la oposición. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Ustedes creen que Ramfi Domínguez Trujillo es realmente el líder de la oposición? Partiendo de las 5 características que yo le mencioné. ¿Ustedes creen que realmente cuando se habla de la figura de Luis Abinader, él puede ser considerado el líder de la oposición? ¿Y por qué no? Cuando ustedes juntan todo y cada uno de las personas que en este momento son líderes de un partido de la oposición, ¿pueden ellos ser considerados líderes en la oposición? Señores, no sean tímidos. En cada uno de los comentarios que ustedes hagan, denme su respuesta, déjenme saber por qué ustedes consideran que Ramfi Domínguez Trujillo es realmente el líder de la oposición y si él merece ese título. Si ustedes de una forma u otra creen que Luis Abinader es el líder de la oposición o quien mejor está representando los intereses del pueblo en contra de la política negativa del gobierno de Luis Abinader, déjenmelo saber en su comentario. Pero también, si ustedes creen que Guillermo Moreno es el líder de la oposición, tomando en consideración su consistencia cuando se habla de mostrar y buscar la prueba y, por qué no, de llevar a la justicia a aquellas personas que de una forma u otra están asociados a los actos de corrupción. ¿Ustedes creen que ese tipo de acción de Guillermo Moreno en términos legal lo hace a él como un líder de la oposición o como el líder de la oposición? Simplemente vamos a hacer este tipo de video un poquito interactivo. Y yo espero que cuando ustedes comenten, ustedes siempre me dejen saber quién ustedes consideran que es el líder de la oposición. Pero sobre todo, ¿qué ustedes esperan que los líderes de los llamados partidos tradicionales o del partido más grande de la República Dominicana en la oposición o de todos los partidos en la oposición, cómo ustedes consideran que debe manejarse los llamados líderes de la oposición frente al gobierno de Danilo Medina en este momento? ¿Ustedes creen que debiera haber más oposición? ¿Ustedes creen que la oposición debiera ser más moderada? ¿Ustedes creen que la oposición debiera tener mayor capacidad de denuncia, de movilización, pero también de llevar a la justicia a lo que ustedes consideran en los actos de soborno que sean sometidos? Claro, eso solamente se conoce si ustedes en los comentarios lo escriben, lo expresan y lo dejan saber. De esa forma, esos líderes de la oposición, ellos entienden lo que realmente el pueblo dominicano espera de sus líderes cuando están en la oposición. Señores, no le quito más tiempo. Yo espero que ustedes la pasen bien. ¿Y por qué no? Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, simplemente denle me gusta, suscríbanse, pero sobre todo comenten para que este tipo de video le llegue a más personas. Por ese lado, yo espero que pasen un buen día y muchas gracias.